Como todos los martes a las 10 de la mañana comienza Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Bueno, iniciamos el programa como siempre, con alguna música, en este caso, Bajo Fondo, Pide Piso, el tango del siglo XXI. Y tenemos ya conectado, nos hace Fer del otro lado, a Isabel Cervoni. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Hola, buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá sobreviviendo al frío. Te llamábamos, Isabel, porque bueno, está por terminar ya, está muy avanzada la obra de una experiencia de cooperativa de vivienda por ayuda mutua de la que tú has tenido una vinculación especial, Covive. Y bueno, nos interesaba en el día de hoy poder charlar contigo acerca de esa cooperativa y de esa experiencia de la que tú tenés una práctica concreta. ¿Qué nos podés contar? Por ejemplo, ¿en qué barrio se ubica esa cooperativa? Bueno, Mario, primero que nada, muchas gracias por el espacio para poder compartir lo que ha sido la experiencia de Convive. Bueno, contarte que Convive es un proyecto que venimos desarrollando desde el año pasado junto con la Intendencia. En realidad lo estuvimos planificando en los últimos meses del 2023 y arrancó su construcción en enero de 2024. Una cuestión de largo aliento, entonces, si se empezó a planificar en el 2023 ya... Sí, el objetivo del proyecto era poder generar una alternativa cooperativista de propiedad colectiva a lo que son algunos proyectos de la Intendencia de llave en mano, entendiendo que la cooperativa, una vez que habita el barrio, es más que una solución habitacional, sino es una forma colectiva de organizarnos, de construir barrio, de generar hábitat. Entonces, bueno, en ese sentido la Intendencia quería tener una experiencia más, porque la Intendencia ya ha participado en otros proyectos junto con FUCBAN, una alternativa a los programas de llave en mano en que las familias fuesen parte de la construcción, fuesen parte de generar después a largo plazo el barrio, y que sean de propiedad colectiva, lo cual no es menor. O sea, que sea una cooperativa como las cooperativas de FUCBAN, con la diferencia que en vez de cooperativizarnos, generar el colectivo, formarnos en cooperativismo, generar el proyecto para poder construir, invertir un poco el proceso por la urgencia de vivienda que tienen estas familias, construir, y en el proceso de construir hacer talleres de formación como cooperativa, consolidar el colectivo y poder habitar como una cooperativa de vivienda. Generando hábitat, comunidad y barrio como lo hacen las cooperativas de FUCBAN. En realidad Convive es el nombre del proyecto, la cooperativa se llama Cobioma. Y bueno, y tanto desde la Intendencia como desde FUCBAN hemos ido acompañando al grupo desde que se conformó como tal. Isabel, en términos de, por ejemplo, el nivel socioeconómico de las familias, ¿dónde lo podemos ubicar para tener una percepción? Bueno, son familias de muy bajos recursos. Ahí está. Son todas familias provenientes de la zona de Piedras Blancas. Es más, para que las familias se anotaran tenían que pertenecer a un radio específico de la zona en la que está trabajando la Intendencia. Y bueno, y son familias que en realidad les corresponde un proyecto de llave en mano, de los de la Intendencia, o sea, de estos de realojo, ¿no? Ajá. Que los conocemos más como realojo. Pero bueno, lo que se hizo se planteó el proyecto al barrio, se hicieron por allá por el 2023, se hizo una gran convocatoria a familias del barrio que eran... digamos que las características de la familia correspondía a programas o de realojo de llave en mano. Se hizo una gran convocatoria, se explicó en qué iba el proyecto, las diferencias que tenía, que era una cooperativa, que iban a tener que hacer aporte de horas de ayuda mutua, o sea, las familias se están construyendo como lo hacemos cualquier cooperativa de la Federación. Ahí se les explicó el programa y tenían que anotarse.
Y bueno, y ahí se notó muchísimas familias. Ah, sí, muchas. Sí, muchas, de verdad. Y bueno, y quedaron 28 para esta primer edición, digamos así, del Convive. Y bueno, y fueron las familias que hoy están construyendo. ¿Y la tierra, por ejemplo, cómo accedieron al terreno? ¿Es también parte del programa de la Intendencia, me imagino? Sí, claro, en realidad el proyecto en sí lo arma la Intendencia. Las familias se anotan y toman contacto creo que 2 meses antes de comenzar la obra, o sea, muy poquito tiempo antes fue el lanzamiento oficial público y el llamado a las familias. Toda la parte de conseguir la tierra, es más, de la primera parte de urbanización, eso cuando las familias entraron a construir ya estaba preparado. Entonces toda esa primera parte de resolver el tema de la tierra, del proyecto constructivo, lo hizo la Intendencia con apoyo ahí de la Federación. Quiere decir que lo que nosotros conocemos habitualmente como Instituto de Asistencia Técnica, en este caso ese papel lo cumplió los servicios que tiene la Intendencia Municipal. Sí, entiendo bien, la Intendencia, que inició la parte técnica y de gestión inicial, la Federación, que de alguna forma aportamos desde el conocimiento, desde la experiencia de la Federación en cuanto a los procesos de organización cooperativa, y además fuimos quienes de alguna forma gestionamos los fondos. No lo hizo, la gestión de los fondos no lo hizo directamente la Intendencia, sino que se hace a través de la Federación, y ese es el convenio que nosotros firmamos. Y además hay un tercer actor en el proyecto, que es Construsul, que es una cooperativa de construcción que ponen el capataz y la cuadrilla, por así decirlo, y otro arquitecto. Entonces hay 2 arquitectos a cargo del proyecto, Magdalena y Juan Manuel, que se han encargado del seguimiento de la parte técnica. Quiere decir que se dio digamos un círculo virtuoso en este caso, ¿no? Sí, es decir, porque además está la cooperativa también. Confluyeron diversas estructuras ya existentes, en este caso nuestra federación, la Intendencia Municipal de Montevideo, una cooperativa de construcción, los vecinos, que son realmente los necesitados de vivienda, y eso se constituyó entonces en una confluencia que determinó el inicio de la obra y la continuidad de la obra como estamos en este momento, por lo que entiendo, ¿verdad? Sí, perfectamente, Mario. Ese fue como el planteo inicial, y cada uno de estos grupos, digamos, aportamos desde la experiencia que ya traíamos. Yo creo que el aporte de los compañeros de Construsul fue realmente importante a lo que fue el proceso de construcción. Claro, no, además me parece muy resaltable el hecho de hacer confluir recursos ya existentes, no inventar nada, sino tomar lo que tenemos a la mano, que es mucho. A veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos construido en términos de mecanismos de funcionamiento, en términos de saberes, y hacerlos confluir en una propuesta concreta, ¿no? Porque al margen del tema de la vivienda, no sé, podríamos eso extrapolarlo a otras instancias, a otras necesidades que hay en nuestro país para resolver problemas de orden concreto. En ocasiones, porque una de las críticas que a veces hacemos de las organizaciones sociales es que hay demasiados diagnósticos y pocas soluciones. En este caso estamos al revés. ¿Y cómo tú, que has participado directamente en la experiencia, cómo has visto los problemas que se han suscitado, cómo lo han ido resolviendo? ¿Qué tenés para comentarnos desde ahí? Bueno, de la parte de problemas, de dificultades de gestión, que tienen que ver con las que comúnmente resolvemos entre la cooperativa y el instituto, claro, al ser más personas, más organizaciones participando, tuvo sus complejidades, pero se resolvieron.
En cuanto a los problemas, por ejemplo, de obra y de la cooperativa, y Mario, los conoces muy bien, son todos los problemas que a cualquiera de nuestras cooperativas le pasan durante la obra. Y me refiero tanto a los problemas de organización del trabajo, de convivencia, de resolución de conflictos, sí, claro. de los cronogramas de horas de trabajo, las asambleas para votar algunas cuestiones, el reglamento de obra, o sea, los mismos. No varió un ápice de lo que comúnmente nosotras vemos, nos pasa en las cooperativas. ¿Y qué es parte, es ir resolviendo esos conflictos, ir resolviendo esos problemas para llegar a la construcción de la vivienda. En ese sentido, fue muy curioso, como con menos experiencia como colectivo, igual se enfrentaron a las mismas problemáticas. Claro. ¿Qué cosas? Sí. No, yo me parecía que era interesante profundizar en la experiencia de la confluencia, lo que se me ocurrió llamarle confluencia, es decir, las problemáticas que emergen de hacer ir a un mismo lugar y resolver los mismos problemas, instancias tan distintas como la estructura burocrática de la Intendencia Municipal de Montevideo, una cooperativa de trabajo de construcción, nuestra federación, es decir, hay intereses, hay problemáticas, hay situaciones que son distintas en sus orígenes y que eso me imagino que debe ser a veces complejo de gestionar, ¿no? Esas distintas, muchas cucharas en un mismo plato, por decirlo de alguna manera. Sí, fue complejo, pero fue muy potente y fue justamente lo que llevó a que se pudiera, a poder resolverlo bien. A tener hoy esas viviendas a punto de inaugurar tiene que ver con el esfuerzo enorme que se hizo de distintas organizaciones, y yo resalto en particular, por supuesto que el trabajo enorme que hicieron las familias, hicieron realmente muchas horas de ayuda mutua en poco tiempo, o sea, arrancaron en enero del año pasado y ahora la inauguración es el 5 de julio. Estamos ya ahora ya estamos. Este jueves 26 en la mañana va a ser el sorteo de las viviendas, entonces la inauguración ya es la entrega de llaves. Las familias trabajaron muchísimo, crecieron, realmente ya tienen varios proyectos pensados a futuro, cosas que quieren lograr para su cooperativa, ya están haciendo actividades de finanzas para poder encarar eso en una segunda etapa. O sea, en ese sentido la cooperativa, el colectivo creció un montón en poco tiempo, ¿no? Si nosotros pensamos la cantidad de años que nos lleva a consolidar los colectivos, ellos lo hicieron en poco tiempo con la obra al hombro, sobre la marcha, digamos. Sí. Y después destaco pila el aporte de las compañeras que trabajaron desde la Intendencia. Realmente han estado 24/7 a pie de obra, resolviendo desde los conflictos que tienen que ver con la convivencia, con el relacionamiento humano. En ese caso, la tarea de la trabajadora social, de Claudia, fue muy importante, como los problemas técnicos, o los problemas de contar con los materiales al pie de la obra, los suministros, para poder ¿no? trabajar por ejemplo, todos los días. Sí, los suministros. Lo que ya conocemos los cooperativistas, no llegó el camión con la arena, ¿qué pasó? A ver... todos esos problemas y que eso surgen, ¿no? Estuvieron las compañeras de la Intendencia resolviéndolo, porque la Intendencia, en esto de que las tareas los roles estaban muy distribuidos, a la Intendencia, o sea, a la Federación le tocó la parte de gestión de fondos vinculada a los salarios y a algunos materiales específicos, pero a la Intendencia le tocó el abastecimiento cotidiano de los materiales de obra, y ahí también estuvieron enfrentando toda esa burocracia las compañeras técnicas de la Intendencia, resolviéndolo a diario. Fue la Intendencia entonces la que se hizo cargo del suministro. Sí, los materiales en la pie de obra los pedía, obviamente Camilo, el capataz, tenía que hacer la lista, ¿no? Claro. Hacer el pedido, pero después atrás estaban empujando a las compañeras para que llegara en tiempo y forma lo que se necesitaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que fue muchas cucharas en un mismo plato, pero que en realidad fue lo que aportó a que esto se pudiera llevar adelante. Que eso es casi imposible de hacer,
Y esto es una demostración real, concreta, de que sí se puede hacer. Porque muchas veces todos sabemos que, bueno, no, la construcción necesita una empresa, un capataz y los demás decir que sí y trabajar. Y nosotros hemos demostrado, y en este caso se demuestra, que no es así, que se puede hacer confluir el Estado, la estructura del Estado, en este caso de la Intendencia, la estructura de una organización civil como FUGBAN, una cooperativa que también tiene esas condiciones y dar un buen resultado, ¿verdad? Tal es así que el 5 de julio, como tú decías, se va a inaugurar. Y otra preguntita, Isabel, ¿cómo es la constitución de los núcleos familiares? ¿Hay muchas mujeres solas con hijos? ¿No es así? ¿Papá, mamá, nene, nena? ¿Cómo es esa cuestión social, digamos? Bueno, los núcleos familiares son bien diversos, como suele suceder en las Ajá. cooperativas de vivienda, pero sí hay un número importante de compañeras con sus hijos a cargo, llevando adelante las horas de ayuda mutua. O sea, eso es algo que nosotras desde la Federación lo venimos planteando. Gran porcentaje, el mayor porcentaje de horas hoy lo hacen las mujeres, y acá eso también se vio reflejado. Hay un alto número de compañeras haciendo el total de horas para su núcleo familiar. Y con sus hijos a cargo y con su trabajo asalariado. O sea, eso, al igual que en las cooperativas de la Federación, también se dio en esta experiencia de Convive. Y yo quiero resaltar una cuestión que me parece importante de este proyecto, y es buscar alternativas para que el cooperativismo de vivienda también sea una solución habitacional para los sectores más humildes de nuestra sociedad, porque nosotros lo vivimos en las cooperativas de vivienda. Es muy difícil que una familia pueda esperar 5, 6, 7 años para habitar su vivienda. O sea, a nosotros en El Hormiguero nos llevó 11 años, desde la fundación del hormiguero hasta que pudimos habitar las viviendas. Y hay familias que realmente necesitan una vivienda para ayer. O sea, todos necesitamos una vivienda para ayer, pero hay familias que ese problema está parcialmente resuelto con un alquiler o bueno, con una salida habitacional que le facilita un familiar, y entonces pueden enfrentar lo que implica el proceso de la cooperativa, pensando en la solución habitacional a largo plazo, como un proyecto de familia, individual, pero como un proyecto a largo plazo. Hay familias que no tienen esa posibilidad, que tienen que estar todos los días parando la olla y laburando en la economía informal para poder alimentar y hacer frente a sus cuestiones diarias, tienen situaciones habitacionales muy precarias, y la resolución de la vivienda tiene que ser inmediata. Esto no es inmediato porque a las familias les llevó 1 año y medio casi de construcción, pero sí es una salida habitacional bastante rápida, con una solución que es definitiva. Entonces, bueno, 1 año y medio sí es un plazo acorde, gran parte de los sectores de la población lo pueden enfrentar, y creo que eso es lo positivo. Y es una salida además colectiva, autogestionada, y que también da la posibilidad de construir barrios, de construir hábitat, porque el hecho de que sean de propiedad colectiva también les genera esta responsabilidad sobre qué pasa de acá para adelante con su vivienda, no desde el punto de vista individual, sino colectivo. Bueno, hoy o mañana se necesitan reparaciones y también está la posibilidad de enfrentarlo de forma colectiva. Entonces, desde ahí me parece que es una experiencia muy importante. ¿Cómo hacemos que las cooperativas de vivienda sean una alternativa para todas las familias, incluso las de muy bajos recursos, pero que se ajuste a las necesidades que se tiene, y requiere mayor inversión, mayor presupuesto destinado a vivienda? Y creo que es una discusión que en el marco estamos entrando a la discusión parlamentaria de presupuesto. Bueno, este gobierno tiene que asignar recursos para vivienda, tiene que aumentar lo que es el presupuesto nacional de vivienda, y tenemos que llegar al Fondo Nacional de Vivienda, que es lo que reivindica nuestra federación. Entonces, un poco por ahí es que creemos que es una experiencia muy importante. Ahora, va a ser más importante con perspectiva a largo plazo si se logra replicar
y si realmente tenemos los recursos para hacerlo de forma masiva y no pensando en 1, 2, 3 experiencias que sí le cambian la vida a esas familias, pero que no mueven los números en cuanto a déficit habitacional. Sí, claro, me parece importantísimo la síntesis que has hecho tú ahora, ¿verdad? Nuestra federación tuvo otras experiencias de carácter similar, incluso se habló de la vivienda cáscara, que se hacía una estructura exterior y después se iba continuando en el interior, en fin, siempre buscando la solución vinculada a lo que tú mencionabas, ¿no? A los sectores de menores recursos que como bien decís tú, a veces en general no pueden esperar demasiado tiempo, pero además tienen pocos recursos en sí mismos, ¿verdad? De ahí la necesaria confluencia de la estructura del Estado y en este caso de nuestra federación, que tiene tantos años de experiencia en la construcción de vivienda de interés social. No sé, me parece que esta última parte que tú acabas de mencionar realmente produce la síntesis de la propuesta, ¿no? Es decir, esto hay que hacerlo, tiene que tener masividad, para la masividad se necesitan recursos, y los recursos, bueno, están hoy en discusión a través del presupuesto. Me parece una síntesis bastante importante en términos de llegar a un resultado concreto, ¿no? Porque si no queda como una experiencia, bueno, macanudo, qué bien, se resolvió en 28 familias, ya tienen su vivienda, pero no se reproduce, ¿verdad? ¿Ha habido conversaciones en este sentido, Isabel, acerca de las futuras acciones con la Intendencia o con, no sé? Sí, tenemos bueno, a ver, no sé hasta qué punto es oficial ya, pero sí, hay conversaciones para hacer un buen análisis, una buena evaluación de lo que ha sido este proyecto y planificar cómo poder seguir avanzando con nuevas convives, por así decirlo. Todavía no es oficial, ¿no? O sea, ahora estamos en esta instancia de sorteo, de adjudicación de viviendas en las próximas semanas. Después vamos a entrar a una parte de evaluación, Construsul también, la Intendencia, y después nos sentaremos a evaluar y a pensar dónde estuvieron las debilidades para mejorar, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que depende un poco de cómo salga esa evaluación, ¿no? De la síntesis que se pueda hacer colectivamente sobre lo que fue el programa, y si donde se falló se puede ajustar para seguir pensando en nuevos convives. Un poco por ahí. Yo creo que el movimiento de cooperativas de vivienda en Uruguay, con lo que fue bajar el mínimo para ingresar a una cooperativa, ya absorbió una población de muy bajos recursos, y con el subsidio de la permanencia garantiza que esas familias se puedan quedar, y esas son dos conquistas muy importantes de nuestro movimiento, pero no alcanza, porque hay un sector de la población que sigue sin poder acceder a las cooperativas de vivienda. Y bueno, y el camino podría ser si mejoramos lo que es la propuesta y si se le adjudican los recursos necesarios. Bueno, muy bien, Isabel, sabemos que estás con el tiempo acotado, así que te agradecemos mucho que te hayas tomado este rato para charlar de esta experiencia tan interesante, y que da una perspectiva de futuro de vivienda accesible a los sectores de menores recursos. Muchísimas gracias por este rato, y bueno, seguiremos en contacto seguramente. Seguimos en contacto, Mario. Un abrazo grande. Lo mismo para ti, gracias. Bien, continuando entonces con el programa, queríamos informar algunas actividades que desde la Secretaría nos comunicaron. Por ejemplo, el próximo día 26 de junio se va a llevar a cabo la presentación del protocolo de género a las 19 horas en el local de nuestra federación.
el 4 de julio se lleva a cabo uno de los módulos de la Escuela de Formación de nuestra federación, el módulo Gestión Cooperativa, módulo 3, a las 19 horas, y el 5 de julio se inauguró la fotogalería, es decir, la galería de fotografías y de información general que de nuestras cooperativas en todo el país. Y ahora, bueno, nos vamos al corte comercial y luego del corte nos vamos a conectar con Enrique Cal, con Quique Cal, nuestro presidente, para charlar acerca de la Asamblea Nacional de nuestra federación. Gracias. Continuamos entonces por CX40 Radio Fénix en el 1330 de su dial con Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Y ahora estamos en contacto con Enrique Cal, más conocido por Quique. ¿Qué tal, Quique? Buenos días. Buen día, Mario. ¿Cómo anda la mañana muy fría? Sí, la verdad que así. Es verdad. Pero bueno, andamos bien. Quique, una consulta. Tenemos Asamblea Nacional. Así es. En estos pocos días. La Asamblea ¿Qué día se va a llevar a cabo? Ordinaria, además, una de las asambleas más importantes de las cooperativas. Se va a llevar a cabo en 2 días, 12 y 13 de julio. Ahí está. El sábado 12 y el domingo 13 de julio, donde el sábado va a estar destinado, a la apertura. Como siempre, la tribuna de FUCBAN va a estar abierta a una organización sindical hermana, en un momento complejo para el país, que estamos, para el país y para el mundo, ¿no? En nuestro país, más allá de un montón de temas que hay arriba de la mesa, se está procesando el diálogo nacional por la seguridad social, donde FUCBAN estuvo muy comprometida con la posibilidad de cambiar la reforma que se aplicó desde el gobierno pasado. No se llegó con la cantidad de votos necesarios, pero está intentando aportar en información y en conocimiento y en información, porque FUCBAN no está participando en ese diálogo, a su masa social, y a partir del vínculo con los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que van a estar participando en la apertura de la asamblea, luego el trabajo en comisiones durante todo el día sábado, y finalmente el domingo el plenario, el cierre y el resultado de las elecciones que se celebran en paralelo a la asamblea. Ajá, es importante esto clarificarlo, ¿verdad? Al ser una asamblea de carácter ordinario, que es obligatoria, sí. Se van a producir también las elecciones en donde vamos a renovar la totalidad, una parte. ¿Cómo es la cosa, Quique? No, FUCBAN hace renovación parcial de las autoridades. Exacto. Es una forma de asegurar la continuidad de los procesos que lleva adelante la organización. Y en este caso, habrán compañeros que terminarán su ciclo en la dirección, otros que tenemos posibilidad de presentarnos a la elección, y otros compañeros y compañeras que están aspirando a aportar a FUCBAN desde la dirección por primera vez. Bueno, importante, ¿no? Sangre nueva. Exactamente, muy necesaria además en un contexto donde falta debate político, falta debate ideológico en las organizaciones. FUCBAN no es una isla en el universo de las organizaciones nacionales, y yo creo que se paga muy duro todos los años de dictadura, todos los años de prohibición de discusión política, de formación de cuadros, etcétera. Aún hoy seguimos
arrastrando ese déficit, ese bache generacional que quedó. Hay un bache entre jóvenes y generaciones viejas que no lo ocupa ninguna edad. Falta gente en las organizaciones, sin duda. Y además también de un impulso, ¿no?, de la cultura dominante individualista, donde es más importante saber qué está pasando con los reyes de España que sí, lo que está pasando lamentablemente en Medio Oriente, y tener claro qué es lo que está sucediendo, cuál es la verdadera naturaleza de todo el conflicto que está habiendo. Quique, y como siempre entonces la dirección de nuestra federación ya seguramente ha hecho llegar o está en ese proceso documentos a las cooperativas para el debate político de carácter gremial acerca de lo que se hizo y lo que se piensa hacer, imagino. Sí, así es. Ya hace casi 2 meses que se envió el material con los distintos postulantes y las distintas postulantes a los cargos de dirección, tanto de dirección nacional como de otras comisiones estatutarias, para que las cooperativas con sus perfiles, con su biografía, un pequeño currículum, su trayectoria dentro del movimiento, para que las asambleas discutan y decidan a qué candidatos y candidatas van a votar a través de sus delegados. Y el material anticipación, o sea, ya hace varios días que está en poder de las cooperativas. Esta vez tiene una particularidad, es que fue enviado por medios electrónicos, nada más, claro, por WhatsApp y por correo electrónico, en función también de ayornarnos a los tiempos que corren. Claro. El gasto de papel, el ahorro también en papel, no el ahorro económico, sino papel que no se usa, es árboles que no se cortan también. Eso sí, está bien, claro. Popular. Sí. Entonces las cooperativas tienen el material disponible. Si alguna cooperativa o algún delegado o simplemente un cooperativista quiere conocer esos materiales, están colgados en el sitio web de FUCBAM, en un apartado especial que dice 34ª Asamblea Nacional, y ahí están las memorias de la dirección, de las distintas comisiones, todo, y propuestas de trabajo y de discusión y plan de lucha para los próximos años, para los próximos meses. Bien, y Quique, ¿tú qué destacarías en esa documentación que está disponible, como decías tú, para todos los cooperativistas? ¿Cuáles son los 2 o 3 elementos centrales que te parecería interesante que pudiéramos desarrollar en estos minutos que nos quedan? Bueno, 2 cosas. Hay tanta cosa para destacar, Mario. Del contexto internacional, sin duda, y no entró en la memoria porque esto fue muy reciente, esta escalada bélica que se ha producido en Medio Oriente, el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, eso sí se analiza y se condena fuertemente. No entró el ataque totalmente injustificado de Estados Unidos a Irán. Ahí claramente hay motivos geopolíticos, económicos, que tienen que ver con el petróleo, tienen que ver con el dominio totalmente. El hecho de la guerra, que siempre es el recurso que usa el capitalismo en sus momentos de crisis, ¿no? Realmente lamentable, porque además en esa guerra mueren niños, muere gente inocente, muere trabajadores y trabajadoras que nada tienen que ver con los intereses económicos de los poderosos, de los gobiernos. Sí, hoy estábamos recordando, al margen con otra persona hace un rato, que un expresidente de los Estados Unidos, al momento de irse, que fue Eisenhower, planteó que una de las luchas que tenía el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica consigo mismo era la batalla con el complejo industrial militar.
Nada menos que un hombre que había sido general en jefe de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Lo conocía bien de adentro al tema. Sí, sin duda. Porque por desgracia no hay más remedio que admitir eso. La guerra es un gran negocio. Es un gran negocio, desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, económico, militar, sin duda. No, es un gran negocio donde siempre los que no muerden en ese negocio son la clase trabajadora, los sectores más humildes de la sociedad. Sí, los pueblos. Exactamente. Los que ponemos la carne. Exactamente. Bueno, y otro gran tema que sigue siendo siempre, es un tema que pasan los años, pasan los gobiernos, y sigue habiendo el mismo planteo, que es la demanda por un presupuesto que responda a las necesidades de vivienda que tiene nuestro país. Uruguay no puede darse el lujo de vivir de pretender abatir un déficit cuantitativo de vivienda con menos de medio punto del PBI, menos de medio punto porcentual del Producto Bruto Interno. Imagínate que no llegamos al medio punto. No llegamos al medio punto. Para darse cuenta, si la educación de nuestro país estaba en un 4, 3,5, y reivindicaba llegar al 5 y hoy al 5+1, al 6% del Producto Bruto Interno. La vivienda, que es otro de los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos y que está consagrado en la Constitución, no llega al medio punto por ciento. Imagínate si tendría que mejorarse ese guarismo para poder darle solución a los uruguayos y las uruguayas que necesitan vivienda. Pero además, es absolutamente imposible. No, claro, pero además eso se mantiene en el tiempo, porque no es que había un 2% y ahora por alguna razón siempre quedó ahí estancado en ese nivel. Sí, tú sabes que desde hace muchos años estamos intentando con algunos compañeros del espacio de la vivienda en diálogo, una compañera de la vivienda en diálogo, de llegar al guarismo de cuánto ocupaba el Producto Bruto Interno nacional, cuál era el porcentaje en el año 68, cuando recién se creó la ley y el Fondo Nacional de Vivienda ascendía al 2% de la masa salarial total. Estamos casi convencidos, hay que ajustar los números, de que era muy superior al medio punto por ciento. Sí, así es. Pero bueno, ya cuando lo tengamos vamos a hacer público ese número. Pero ya en Uruguay hace más de 40, 50 años que se sigue manteniendo este mísero porcentaje con una frialdad y con una una indiferencia frente al problema que es muy grande. Es muy fácil decir no hay plata, y nosotros vemos cómo el Estado, los gobiernos se dan maña y encuentran las formas de generar vivienda para otros sectores, esta vez renunciando a la recaudación, como ha sido el ejemplo de la vivienda promovida. Si uno mirara la plata que no se asigna más la plata que se renuncia, estamos hablando de millones y millones y millones de dólares que el Estado resigna, que el gobierno resigna de todos los uruguayos, y que esta vez han ido a beneficiar pura y estrictamente a los sectores más pudientes, al capital inmobiliario, al capital inversor en la construcción, que siempre es un capital que busca su propio beneficio. Ningún capitalista va a invertir para mejorar las condiciones del pueblo. Invierten para ganar. Por supuesto, para ganar, y cuando ya no les sirve la inversión, se van a otro país, como ha sucedido
con fábricas, como ha sucedido con inversiones, como ha sucedido también acá en nuestro país con la construcción, donde en algún momento la ecuación dejó de ser buena y teníamos esqueletos de edificios por todos lados, en toda la ciudad del país. Y que a la luz de a la sombra, mejor dicho, de esta ley de vivienda promovida, han empezado a aparecer como hongos los monoambientes. Bueno, sí, en una... ¿Qué solución? En un en la nada, en términos de exacto. En una... parece una burla. Es una burla al sentido común, porque si tú me dices que hay familias que 80.000, 90.000 familias que necesitan vivienda y la solución del Estado, una de las soluciones del Estado uruguayo, del gobierno uruguayo, es la construcción o la exoneración, la promoción de una vivienda que consta de una pieza, estamos realmente errándole al bizcochazo, porque además seguramente esas familias que alimentan el déficit no son familias poco numerosas. El déficit de vivienda está conformado por familias que pertenecen a los sectores trabajadores, a los sectores más golpeados por la economía capitalista, que por lo general no son familias de uno o dos hijos nada más. Entonces es una burla al sentido común, es una burla a todos los uruguayos y uruguayas que se hable de la construcción de vivienda nueva pudiendo a los monoambientes. Claro, sin duda, sin lugar a duda. Y Quique, yendo a otro aspecto de la Asamblea Nacional, también analizan las circunstancias que rodean la propia práctica de la Federación, su gestión, se abarca esas cuestiones más bien de orden interno. Sí, por supuesto. En las distintas comisiones no solamente se habla y se proyecta el rol de la Federación en el concierto nacional, en el concierto regional e internacional, sino además también los institucionales, estructurales que necesita Uruguay, que necesita el cooperativismo uruguayo. Y ahí están puestas arriba de la mesa todas las estructuras, desde la dirección nacional hasta las comisiones funcionales, como la escuela de formación, el área de género, la vieja Fomento y CEFIC, o sea, todas las comisiones pasan por ese cernidero que es el análisis y de los cooperativistas, y de los delegados y de las delegadas. Y bueno, y por supuesto siempre también, como Fugan no escapa ni a la generalidad, la consideración del manejo económico, el balance, con una absoluta transparencia, con la información al servicio de todos los compañeros y compañeras del movimiento. Bueno, destacable esto último, ¿verdad? Porque a veces desde los sectores conservadores de la sociedad se nos acusa a las organizaciones sociales de tener poca claridad en el tratamiento de nuestros temas, en que hay neblinas, le dicen a veces, en la información. ¿No es este el caso? Sí. No, yo diría que ha habido mucho más neblina en alguna organización ganadera, ha habido mucho más neblina en los grandes negocios que se hacen en la construcción, y que los investigadores de nuestra Universidad de la República, que son brillantes investigadores, jóvenes y veteranos también, no logran llegar a los números de las grandes empresas porque no son públicos, no están puestos al servicio de la información, al servicio de la investigación. Fugan tiene todos sus balances transparentados, están en manos de los cooperativistas, se discuten en las asambleas, y ese día el subgrupo que analiza el balance económico por lo general es uno de los subgrupos más más importantes, las comisiones más importantes, porque los trabajadores y las trabajadoras somos celosos guardianes de nuestros recursos. Ahí están las pruebas, lamentablemente, lo que ha sucedido con los compañeros del Zunca,
donde la propia organización descubre la irregularidad y denuncia y bueno, y sanciona duramente. Claro, sí, sí. Sí, es importante eso aclararlo porque, ya digo, muchas veces desde los sectores conservadores de la sociedad se analiza con anteojeras. Como creo que alguna vez se dijo, desde la academia se conoce el detalle de la vida de los más pobres, pero se conoce muy poco de la vida de los más ricos, ¿no? En términos de las circunstancias que rodean su práctica. Porque muchas veces en esa falta de claridad es donde aparecen los negocios, o no se ven los negocios, pero están. Exactamente. Siempre decimos, hay un sobreestudio y un sobrediagnóstico de la pobreza, que no es solo de Uruguay, en todo el mundo, y la riqueza no. Fugan intentó aportar hace algunos años, sí, aportó, mejor dicho, a través del libro Los de Arriba, y por eso el famoso 1%. El famoso 1% más rico, y que hoy por hoy, por suerte, también en el Senado se empiezan a elevar voces de la necesidad de acompasar nuestra política tributaria, nuestra política impositiva, a lo que es una corriente mundial, que los que tienen más pongan más y los que tenemos menos que pongamos menos. Eso está siendo una tendencia en todo el mundo, menos en algunos países donde parece que se ha oído sordos a lo que es una tendencia universal. Y decíamos que los de arriba, justamente una de las dificultades que tuvieron los compañeros que hicieron los análisis y los artículos fue la llegada a los números que están vinculados a la construcción, a los números que están vinculados a los grandes negocios inmobiliarios, porque no se accede, está todo compartimentado, está todo no disponible. Pero, bueno, en algún momento se abrirán esas compuertas y sabremos, así como se ha sabido con todos los negocios y los turbios negocios vinculados con el agro, con la ganadería, sabremos qué está pasando a nivel de la construcción. Bueno, Quique, estamos llegando al final ya de nuestro horario. Te agradecemos mucho la disposición para charlar, porque sabemos que tu salud está un poco resentida también. Sí, estaba escuchando atentamente el programa, estoy en mi casa, encantado con el relato que hizo Isabel de esta experiencia con la Intendencia. Ajá. Y sí, pero bien de salud, enfrentando ahí una prótesis de cadera que ya me devolverá las canchas. Muy bien, renovado y mejorado. Me alegro muchísimo. Un abrazo, Quique, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de nuestros oyentes. Hasta el próximo martes a las 10 de la mañana por CX40 Radio Fénix en el 1330 de su dial. Habitar el pensamiento, el programa oficial de Fugman. Gracias.